Bueno, hemos escuchado el feliz cumpleaños que por supuesto fue para el Club de Regatas Almirante Brown y en una cuestión personal también para una de mis hijas, la más chica que hoy cumple años. Bueno. Entonces también vaya para ella el feliz cumpleaños. Gabriela. Gabriela, feliz cumpleaños Gabriela. Vaya para ella el feliz cumpleaños también, pero era para el club de regatas. Y ahora tenemos la otra entrevista. Vamos a hablar con el profesor Guillermo Brochini, también un conocido nuestro, alguien siempre dispuesto a colaborar y que además nos va a contar un montón de cosas sobre otro aniversario, que es la declaración de museo de la fragata Sarmiento. Y de ella vamos a hablar con Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Hoy estás sin alumnos, ¿no? Estoy sin alumnos, estoy en casa. Feliz cumpleaños para tu hija y feliz cumpleaños para el Club de Regatas Almirante Brown. Acá está don Naone. Recibidos, cambio y fuera. Muy bien, gracias. Bueno, nos ibas a contar un poquito, porque la vez que te convoqué, por el tema de que la fragata en estos días ha sido, no ahora, en 1961 fue declarada museo. Sí, yo nací un año después, por eso me enteré un poco tarde. Ah, bueno, no queríamos saber tu edad. Soy clase 62. Sí, bueno. Contanos un poquito qué es la fragata, vos sos guía, la conocés por dentro. En realidad, yo soy guía del Museo Naval de la Nación, y sí, fui visitante ya desde muy chico de la fragata, y bueno, bastante curioso de su historia. Yo después, si me permitís, te voy a pasar datos de alguien que trabaja directamente allí, que va a poder informarte sobre algunas curiosidades y algunos descubrimientos recientes sobre el material que hay en exposición en la fragata. Yo después te voy a pasar ese dato. Perfecto. Sí, así le hago una nota el próximo otro día. La profesora Marina Finocchieto, yo después te voy a pasar el teléfono. Perfecto, después me lo pasás por privado. Bien, bárbaro. Lo que podemos decir de la fragata Sarmiento es que es el primer buque que se construye específicamente como buque escuela, pero ya hubo otros dos buques escuelas anteriores que estuvieron en servicio en la Armada. El primero fue la primera sede de la Escuela Naval, el Vapor General Brown. Y después, por un tiempo, una corbeta comprada en Austria, la corbeta La Argentina, que hizo varios viajes en los años 1880, hasta que Martín Rivadavia solicita al gobierno la construcción de un buque específicamente dedicado a buque escuela. Sí, yo estuve viendo que además era uno de los más modernos de la época y que bueno, fue con esa función construido. Exactamente, es el primero construido específicamente con esa función. Hasta ese momento eran buques de la Armada que agregaban la función de escuela a sus funciones normales. La Sarmiento fue construida sobre la base de un clipper inglés, el Clyde, diseñado por un ingeniero de apellido Bevans, que era conocido por haber batido récords de navegación a vela entre el Cabo de Buena Esperanza e Inglaterra. O sea, el casco es una copia de este buque. Yo leí, si no estoy equivocada, sí, que el casco era de acero. Es de acero. Que tenía esa característica que fue uno de los primeros, como decís vos. Sí, bueno, ya aquí había buques de casco metálico, ya desde la época del vapor La Merced, desde la época de Rosas, que habían empezado a aparecer, y aparte hay que reconocer que los primeros buques de metal fueron los que entraron de la escuadra de Sarmiento de 1874. Creo que el único que no es completamente metálico fue la corbeta Uruguay y su gemela, la Paraná. Pero el casco de la Sarmiento es metálico y con la parte por debajo de la línea de flotación de madera de teca forrada en cobre. El cobre se usaba para evitar que el casco fuera comido por las moluscos, por el teredo, y al mismo tiempo servía para que el casco se mantuviera limpio debajo del agua, porque el cobre lo que hace es espantar a la fauna marina, que eso es lo que hizo perder muchos buques en la época de la madera.
Después fue construido con sistema de calderas, buque de vapor, con 12 cañones y con las primeras ametralladoras embarcadas de marca Maxim, con aparejo de fragata, 3 mástiles, el palo mayor 54 metros de altura. Las dimensiones eran de un buque grande como para embarcar una porción importante de la escuadra, 85 metros de eslora y 13 metros y medio de manga. Bueno, esas son las características generales técnicas del buque, 24.000 pies cuadrados de superficie bélica, sin colocar las velas suplementarias, las alas y las arrastraderas. Esas son las características generales de la Sarmiento. Lo interesante es también cómo se convirtió en símbolo también de la Armada. Durante esos años se les compusieron canciones, poemas. Baldomero Fernández Moreno le compuso un poema también. La Sarmiento ha llegado, la Sarmiento ha partido. No hemos leído otra cosa desde que éramos niños. O sea, fue un símbolo más que de la Armada, de la nación argentina, equivalente por lo simbólico al regimiento de granaderos, o a los acordes de la marcha de San Lorenzo, que sin ser una marcha oficial, una canción nacional, es una canción que representa a nuestro país, sí. Como simbólica, claro. Sí. Y ahora, yo sé que la fragata estuvo también en muchos eventos importantes representando al país, ¿no? Eventos internacionales. Sí. Durante sus años de funcionamiento, de ejercicio. Claro, bueno, entre 1898 y 1838 estuvo en muchísimos. Uno de ellos está relacionado con uno de los monumentos más venerados de Boulogne-sur-Mer. En 1909 se inauguró el monumento a San Martín, en Boulogne-sur-Mer, y estuvo presente la fragata Sarmiento, el crucero acorazado Pueyrredón, una sección de granaderos a caballo, y ese monumento quedó, digamos, es considerado como milagroso en la ciudad, porque Boulogne-sur-Mer en la Segunda Guerra Mundial fue base de submarinos alemana y fue bombardeada, fue arrasada, y lo único que quedó en pie fue el monumento a San Martín. Eso impidió también que lo fundieran para hacer municiones. Exacto. También sé que estuvo en la asunción creo que de Eduardo VII, ¿puede ser? Estuvo en la asunción de Eduardo VII, fue visitada por Nicolás II, zar de Rusia, fue visitada por Jorge V, por el presidente Taft en Estados Unidos. Fue uno de los primeros buques en cruzar el Canal de Panamá, estuvo en la inauguración del Canal de Panamá, y iba a comentarte una curiosidad, que después voy a tratar de enviarte la partitura. Cuando la Sarmiento estuvo en Boulogne-sur-Mer, se compuso un himno de la amistad franco-argentina, hoy poco conocido, que en la introducción toma las notas de la introducción de nuestro himno nacional, y que está escrito en 2 idiomas, en francés y en castellano. Pues mirá qué detalle importante, ¿no? O sea, claro. Digamos, eso también nos da el lugar que tenía Argentina en esos momentos. Claro, Francia, Argentina, dice hermanos de raza latina, y habla de la Sarmiento, de la gaviota mensajera. Tengo la suerte de tener una partitura de ese himno, así que después voy a tratar de hacértela llegar. Sería interesante conseguir quien la interprete porque yo no tengo instrumento, para volver a retomar esa pieza, que es una curiosidad histórica. Exacto, además son símbolos, ¿no?, de un lugar que tenía Argentina y exactamente en el mundo en esas épocas. Claro, bueno, hay que pensar que la Sarmiento es producto de todo lo que pensó la generación del 80, la Argentina potencia mundial. Exacto. O sea, el tener un buque escuela específico es parte de un proyecto de una armada muy poderosa. Y de un país poderoso, ¿no? El claro, hacer un buque para que sea escuela. Exacto, bueno, en esa época todo lo que había que hacer directamente se hacía. Exacto, pero además se hacía para un fin específico. Exactamente, hay una anécdota muy linda del Perito Moreno, que nos muestra un poco la mentalidad de toda esta gente, que es que él asistió a un congreso en Europa, donde los naturalistas se quejaban de que no había museo
construido para reflejar la teoría de Darwin, estamos hablando de los años 80. Y Moreno le contestó: en la República Argentina, en una ciudad que ustedes todavía no tienen en los mapas, ya tenemos ese museo. El de La Plata, claro. Exactamente. Bueno, el Museo de La Plata. Hijo de esa mentalidad también es el haber tenido una escuadra que fue tercera potencia de fuego mundial, primera potencia de fuego sudamericana. Es que pensaban un país grande, Guillermo. Pensaban, ellos, su proyecto era un país grande, no un país chiquitito y mediocre. Era un país grande, con aspiraciones a ser una gran potencia que por supuesto podía serlo. Exactamente. Y por eso incluso hasta llegamos a vender buques de gran porte, los cruceros acorazados que pelearon con el almirante Togo en la batalla de Tsushima, el Nishin y el Kasuga, que eran originalmente el crucero acorazado Moreno y Rivadavia. Pero bueno, volvamos un poquitito a la Sarmiento. Nosotros en el Museo Naval tenemos el mascarón de proa original. El que tiene actualmente es una réplica. Sí, es la República Argentina, ¿no? Exactamente, es la imagen de la República sosteniendo en una mano el escudo nacional y apoyada del otro lado en un ancla, o sea, el símbolo de la nación, envuelta en la bandera nacional y con el gorro de la libertad puesto. Hay un pequeño detalle con respecto al gorro. Estamos acostumbrados a decir gorro frigio, pero en realidad el gorro frigio tiene orejeras y este es más bien parecido a un gorro píleo, que es el que se entregaba a los esclavos libertos en Roma. Pequeño detalle que siempre se dejó pasar y que quedó, digamos, instalado. Sí, esas costumbres cerradas, pero que permanecen por tradición. Claro. Hay algo más con respecto a la Sarmiento, que dos héroes navales navegaron ahí, que fueron héroes en un buque mercante, en un naufragio que fue considerado el Titanic del Sur, en el naufragio del Principesa Mafalda. Uno de ellos era un suboficial, del cual me quedaron ciertas dudas con respecto al apellido, pero voy a tratar de indagarlo, porque en alguna fuente figura como Santoro, pero en una nota que leí hace algunos años, figura como Santororo, en la revista Todo es Historia, que después aparece una carta donde figura como José Santororo. Aparentemente es una carta de él. Así que es un dato que voy a tener que confirmar, y el conscripto Anacleto Bernardi, que contribuyeron a salvar vidas a bordo del Principesa Mafalda, un buque que naufragó en la costa de Brasil en 1927. Sí. O sea, la Sarmiento pasó también en todos sus viajes por una serie de eventos que hoy nos resultarían bastante curiosos. En 1908, si no recuerdo mal, fue perseguida por dos corbetas no identificadas, piratas. Claro. Y pudo liberarse, claro, y pudo liberarse navegando a vela, porque era muy veloz para su tipo de buque. El tipo de construcción de Clipper había sido diseñado para poder navegar a toda vela aún en un temporal. Es un tipo de casco creado en la segunda mitad del siglo XIX, originalmente como mercante, pero que se caracterizaba por su velocidad y por su resistencia. Bueno, Guillermo, ¿hasta cuándo navegó la fragata Sarmiento? Bueno, de hecho el último viaje de instrucción lo hizo en 1938. Después fue utilizada para escuela de cabos y marineros en los ríos interiores, hizo algunos viajes cortos por la costa, hasta el año 1960, si no recuerdo mal. Sí, 60. Creo, yo también tengo entendido que fue al 60. Claro, pero fueron navegaciones cortas. Lo mismo que pasó con la corbeta Uruguay, que fue utilizada como polvorín, como sede de la escuela naval también, y para viajes cortos a vista de costa, en las costas de la República, hasta que se decidió radiarla de servicio. Estuvo un tiempo en la escuela naval y después se la colocó como museo. Bueno, Guillermo, Sí. para ir terminando ya
Le quiero hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Dónde amarraba la fragata Sarmiento cuando Original- cuando estaba en Buenos Aires? A ver, en el último viaje lo terminó en el puerto de La Plata, tengo entendido. Después está amarrada mucho tiempo cerca del Yacht Club en Buenos Aires. Estaba muy metida dentro del puerto. Me acuerdo que teníamos que caminar mucho para visitarla. Pero eso es cuando hicieron el Puerto Nuevo. Ya cuando fue museo. Claro. Yo Ya decía cuando fue antes. museo. Antes no, yo supongo que sería cerca de donde está el apostadero naval, donde amarra ahora la fragata Libertad, pero no tengo ese dato. No, por ejemplo, la corbeta Uruguay, vecinos de La Boca, nos dicen que estaba amarrada al lado del puente de hierro. La corbeta Uruguay estuvo mucho tiempo amarrada Sí, al lado del puente, al lado Pedro de del puente Mendoza Avellaneda. y Bransen. Claro, ahí es donde pude visitarla por primera vez. Bueno, bien, porque Ahí ahora cerca- nos la robaron y se la llevaron a Dique 4 de Puerto Madero. Claro, bueno, ahí cerca la tomaremos también, y la traeremos bueno, de nuevo. Ahí cerca también había, me acuerdo, que después lo levantaron, los restos hundidos de un buque de ruedas, que nunca pude identificar cuál era, que yo desde arriba del puente. No. Bueno, Guillermo, te agradezco, tenemos que cortar la nota porque sabes cómo son los tiempos aquí en la radio. Te agradezco toda la información. Última pregunta, ¿cuántos viajes hizo? ¿Tenés la información de cuántos viajes hizo? No la tengo en este momento, pero Yo sí tengo entendido que fueron alrededor de 37, como sí, viajes de escuela, ¿no? Sí, ayer estuve recabando la información y sí, fueron 37 viajes. El primero en 1838 y el último en 1938. Bueno, muchas gracias Guillermo por todo esto. Esperemos poder visitar la fragata Sarmiento cuando toda esta situación termine y podamos volver, porque realmente es un lujo y una joya que uno la puede visitar y disfrutar. Sí, efectivamente es una joya de un tiempo glorioso y bueno, sería bueno también rescatar esas otras cosas que estuvieron relacionadas con lo que significó la fragata, la marcha que volvió a tocar la Armada Argentina, Fragata Sarmiento. Ahora la vamos a escuchar. Sí, y la otra que menciona la fragata que es una partitura casi perdida del himno franco-argentino, que donde también se hace referencia a la Sarmienta. Bueno, muchas gracias y vamos justamente a la marcha de la fragata Sarmiento. Gracias, Bueno, Guillermo. Un placer, Beatriz. Cazando surcas de los mares del mundo, venciendo en tu lucha a la tempestad, y a todos los puertos gloriosa llegaste, como embajadora de la amistad, y fuiste la escuela de nuestros marinos, que ansiosos viajaron en pos de instrucción, dejando en la patria sus seres queridos, tu vuelta esperando con honda emoción. Vieja fragata Sarmiento, airosa cumpliste tu patria misión. Hoy que serena descansas, yo quiero evocarte con esta canción. Vieja y gloriosa fragata, el pueblo argentino no olvida jamás toda la historia brillante que tiene tu viaje de estudio y de paz. Counseling y coaching para instituciones de salud, desarrollo personal, equipos de alto rendimiento, toma de decisiones, resolución de conflictos. Un servicio de Gesua Consultora. 11 5008 0008. Está escuchando Bitácora con Beatriz Sirigliano y Ezequiel Guerrero.